Muy buenas tardes, amigas y amigos. Permítanme presentarme. Mi nombre es Jorge Montesinos. Soy jefe del programa de capacitación y cooperación de ALIDE y deseo expresarles en primer término mis saludos y mis mejores deseos que se encuentren muy bien ustedes, sus familias y sus compañeros de labores. En segundo término, deseo darles la más cordial bienvenida en nombre de ALIDE, la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo, y agradecerles por su participación en este webinario sobre bonos temáticos en América Latina, pasado, presente y futuro, que estamos celebrando el día de hoy. Este es el tercer webinario de una serie que estamos brindando en temas de finanzas sostenibles y banca de desarrollo. En efecto, en el año 2001 organizamos un webinario sobre finanzas sostenibles en América Latina para una reconstrucción post-COVID, que congregó de manera simultánea a 133 ejecutivos de bancos e instituciones financieras de 22 países de América Latina, Caribe, Estados Unidos, Europa y Asia. El segundo evento lo lanzamos en mayo del 2022 y ahí analizamos los pasos que deben seguir los países e instituciones luego de la COP26 de Glasgow, y congregó 139 ejecutivos de 20 países de América Latina, Estados Unidos, el Caribe y Europa. Como ustedes saben, las finanzas sostenibles han crecido sustancialmente en los últimos años, entre los años 2007 y fines del 2020. En total, de bonos verdes emitidos en todo el mundo acumuló más de $1 trillón, en tanto que en el 2021 se emitieron más de 500 billones, marcando un nuevo récord mundial. América Latina y el Caribe aportan buena parte de la biodiversidad al planeta entero y posee un gran potencial para la emisión de bonos verdes, sociales y sostenibles, entre otros bonos temáticos que aún no han sido aprovechados en su totalidad. Es por ello que en el presente webinario se analizarán los siguientes temas: principales características de los bonos temáticos, las posibilidades de escalar cantidades y volúmenes en la región, cuáles son las barreras y las oportunidades de fondear proyectos que combatan el cambio climático. Se analizará la irrupción de los bonos ligados a la sostenibilidad y se brindará algunos ejemplos de emisiones pioneras en América Latina y el Caribe y el proceso de la emisión de este tipo de bonos. Para el desarrollo de todos estos temas contamos con la participación de Pablo Cortines, de nacionalidad argentina, consultor internacional de bancos, empresas y organismos multilaterales de crédito en finanzas sostenibles en América Latina, con quien hemos organizado ya 2 programas de formación de finanzas sostenibles para bancos de desarrollo, habiendo capacitado cerca de 70 funcionarios de bancos de desarrollo y otras entidades financieras de distintos países de América Latina y el Caribe, y ahora estamos ingresando con este nuevo programa de bonos temáticos. También nos estarán acompañando expertos invitados. Estará Diego Flyban, Head de Instituciones Financieras para el Cono Sur del BID Invest, y Doug Douglas Elespe, vicepresidente de Fix SCR, afiliada a Fitch Ratings. A todos ellos, nuestro agradecimiento por compartir sus conocimientos y experiencia en nuestro webinar. Deseo saludar a los 126 participantes que se han registrado y que nos acompañan en el presente webinar, procedentes de bancos y entidades financieras y organismos de supervisión bancaria y otras empresas de 16 países de América Latina, el Caribe, Europa y Estados Unidos. Antes de dejar con ustedes a Pablo y a nuestros distinguidos invitados, y con la finalidad de sacarle el debido provecho a este encuentro de intercambio de experiencias, los invito a realizar sus preguntas a través de la opción de preguntas y respuestas del Zoom, las mismas que serán absueltas por nuestros expositores una vez culminadas sus intervenciones. Por ello, les solicitamos que las vayan anotando o las hagan llegar por este medio con la finalidad de poderlas distribuir a nuestros panelistas. Muchas gracias por su atención y invito a Pablo Cortines a fin que nos haga un marco referencial del tema de bonos temáticos.
Bienvenido, Pablo. Bueno, muchas gracias, Jorge. Espero que se esté viendo la presentación. Gracias a Lide nuevamente por propiciar este espacio en esta ocasión con dos invitados de lujo que vamos a tener después en una serie de un conversatorio de preguntas y respuestas, y que además van a ser dos de los participantes que vamos a tener en el programa de bonos temáticos que inicia dentro de 2 semanas. Un poco la idea es sentar algunas bases respecto de qué son los bonos temáticos, qué tipos de bonos temáticos hay, pero para eso, y antes de dar eso, me gustaría dar un contexto respecto de algunos eventos claves que están muy relacionados con el año 2015. En el año 2015, después de una serie de fracasos diplomáticos, para decirlo de manera corta, aparecen dos eventos muy importantes. Uno es el surgimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con 17 objetivos específicos que tienen que cumplir la inmensa mayoría de los países y con 169 metas. Estos ODS, o conocida también como la Agenda 2030, implica una serie de acciones de países y también de jurisdicciones nacionales y subnacionales, pero la relación que tiene con las finanzas, porque muchos de ustedes estarán preguntando qué tienen que ver los ODS con las finanzas, está vinculado con que a efectos de llegar al cumplimiento de esas metas tan deseadas para el 2030, existe un gap de financiación muy importante. Ese gap de financiación ha sido estimado antes de la pandemia de manera anual en la suma de las principales 4 productos brutos de las economías más importantes de América Latina, es decir, la suma de los productos brutos de Brasil, México, Argentina y Colombia. Ese es el tamaño prepandemia. Después les cuento por qué estoy estresando esto de prepandemia. Y por año, con lo cual la pregunta es, el fondeo del lado de los multilaterales, muy importante y muy determinante, sobre todo para todo lo que es el financiamiento climático, sumado a los fondos que puedan aportar los países desarrollados, no son suficientes para poder cubrir ese gap. Entonces, el sector privado, a través de bonos temáticos, a través de otro tipo de financiamiento, de fondos, etcétera, etcétera, tiene un rol muy importante para jugar, y ese es una de los primeros links entre el financiamiento climático y el tema de los ODS. Y por otro lado, aparece lo que fue la agenda de París, a través del Acuerdo de París firmado el 12 de diciembre del año 2015. Este acuerdo, que incluye a las NDCs, que son las contribuciones nacionalmente determinadas por cada uno de los países, que determinan cuánto van a disminuir los gases de efecto invernadero, cada uno de ellos, con un determinado horizonte. Algo similar a lo que sucede con el caso de los ODS, existe una brecha muy importante, porque a pesar del esfuerzo que hacen todos los países, estamos muy lejos de poder conseguir la financiación para poder cumplir estas metas en esta carrera contrarreloj. Y además, si nos concentramos en los países en desarrollo, como somos los países de América Latina, esta NDC normalmente se divide en 2 partes. Una NDC que es incondicional, que los países decimos, nosotros con los recursos que tenemos vamos a poder disminuir los gases de efecto invernadero en un determinado porcentaje o en un valor absoluto respecto de un año base, pero además decimos que existe una NDC que es condicional y que está condicionada justamente a recibir de los países desarrollados capacity building, transferencia tecnológica, y nuevamente aparece el tema de la financiación. Entonces, por cualquier lado que veamos los compromisos internacionales, aparece este tema de la falta de financiación, que claramente es mucho más grave en los países en desarrollo que en los países desarrollados. Al mismo tiempo, existe una serie de tendencias en el sector financiero que nos determinan, ¿no es cierto?, qué es lo que está pasando y cuál es la nueva agenda ya desde hace varios años, no solamente a partir del año 2015, sino inclusive desde antes. Esto implica el disclosure de información, esto implica evaluar los riesgos ambientales y sociales, esto implica
tener en cuenta el compromiso del lado de los inversores respecto de la Agenda 2030 del Acuerdo de París. Esto también implica que los grandes asset managers ya están involucrados en esta temática desde hace muchos años y están bregando porque inclusive los CEOs de las empresas en las cuales inviertan, como es el caso de BlackRock, lo hagan de manera sostenible. Y por otro lado, existe una gran presión internacional para que aquellos biomas sean los biomas como por ejemplo el cerrado, el cerrado y la Amazonía en Brasil, y algunos otros sean conservados por los locales y también en función de los niveles de deforestación que puedan llegar a existir. Esta agenda o esta nueva agenda de las finanzas sostenibles ha hecho que nazcan una serie de iniciativas en el sector financiero y a mí me gusta decir que es la manera en la cual el sector financiero ha sido resiliente respecto del tema del cambio climático. En el centro de la escena aparecen los bonos verdes o en general, más generalizados, los bonos temáticos, sobre los cuales vamos a hablar un poco más, pero también existen otras agendas relacionadas con el sector financiero que tienen que ver con financiar de manera concesional los commodities sensibles al ambiente, la banca ética a través del famoso Triodos Bank y una red de la Global Alliance for Banking Values que tiene ya más de 70 entidades financieras. Los principios de Ecuador concentran a aquellos bancos que adoptan estos 10 principios vinculados con Project Finance en mercados emergentes. Hay índices de sustentabilidad y tenemos algunas entidades financieras como por ejemplo Bancolombia, que ha sido uno de los líderes en este tipo de valoraciones. El mercado de capitales ya tiene lineamientos vinculados con las finanzas sostenibles, en particular con los bonos temáticos. TCFD es una de las iniciativas más interesantes que tiene que ver con la divulgación de información financiera vinculada al cambio climático y que además de hacer recomendaciones, sugiere a las entidades financieras y a los corporativos no financieros también la inclusión de pruebas de estrés climáticos. Es decir, estamos llegando a un nivel de detalle bastante importante, lo cual de alguna manera está dando una idea respecto de hacia dónde van las tendencias en términos de divulgación de información financiera. PRI es otra de las iniciativas, principios de la inversión responsable, y acá están los principales inversores institucionales del mundo. Hablamos de fondos de pensión, hablamos de fondos mutuos, hablamos de compañías de seguros, de fondos soberanos. Y esto va a ser algo que me va a gustar preguntarle justamente a Dag Gillespie respecto de cuál es el interés de los inversores en la Second Party Opinions, que es una de las tareas que cumple Fitch. Y además decirles que muchos de estos adherentes al PRI son estos que compran los bonos temáticos y los bonos verdes. Otra de las iniciativas, imagínense ustedes que todas estas iniciativas son iniciativas voluntarias, ¿sí? Y aparece una iniciativa en el año 2015 que es NGFS. NGFS es un grupo de reguladores bancarios de distintos países del mundo que empezó con 8 reguladores. El único regulador fundador de NGFS fue el Banco de México, pero hoy en día ya son más de 100 los reguladores de todo el mundo, incluyendo prácticamente todos los países de América del Sur y algunos países de América Central y el Caribe. ¿Y qué es lo que están haciendo? Bueno, básicamente están diciendo o están mirando todas estas iniciativas y dicen, bueno, acá hay un movimiento alrededor de las finanzas sostenibles, tenemos que ver de qué se trata y eventualmente después daremos nuestro parecer y están trabajando en ese sentido. Y por último, el sector seguros, uno de los inversores institucionales más importantes del mundo, también tiene sus principios. Estas son solo algunas de las iniciativas, hay otras más que surgieron con Glasgow y yo diría que cada año van surgiendo más iniciativas vinculadas con sectores específicos, financieros y no financieros. Ahora bien, ¿qué son las finanzas sostenibles? Es básicamente incluir
dentro de las finanzas tradicionales, aspectos ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Y acá tienen algunos de los ejemplos, y a su vez cada uno de estos ejemplos que son acotados nos pueden dar lugar al nacimiento o a la generación de distintos bonos temáticos. Entonces llegamos a, ¿qué es un bono temático? Bueno, un bono temático es un instrumento de deuda, es un instrumento de renta fija, no es equity, que puede ser emitido por un país, como Chile, que fue el primer país de América, de todo el continente, que emitió un bono verde como soberano, por una provincia, como dos provincias argentinas, como La Rioja y Jujuy, que emitieron bonos verdes orientados a energía eólica en el primer caso y energía solar fotovoltaica en el segundo. Puede ser emitido por un municipio como California o tantos otros de Estados Unidos, o Johannesburg en Sudáfrica, o México como lo hizo en su momento, o puede ser emitido por un organismo multilateral, como BidInvest, como Banco Interamericano de Desarrollo, como el IFC, CAF, etcétera, etcétera. Puede ser emitido también por un banco comercial, como varios de los bancos que lo han hecho, y por empresas. ¿Cuál es la particularidad que tiene un bono temático? Es la asignación de los fondos, es el destino de los fondos que tiene que ser específico, y esto va a estar determinado en el suplemento de precio, en el prospecto de emisión del bono de que se trate. Es un instrumento del mercado de capitales, independientemente de que también existen préstamos verdes y préstamos de otro tipo. En consecuencia, si el destino principal de esos fondos que se van a recaudar a través de la emisión de bonos es, por ejemplo, eficiencia energética, o es agricultura inteligente, ganadería inteligente o ganadería sostenible, etcétera, etcétera, en función de eso, el bono se va a llamar bono temático verde. Si por el contrario, el destino de los fondos es infraestructura básica, satisfacer cuestiones vinculadas financieramente con las pymes o pymes lideradas por mujeres, o atender a grupos vulnerables, o por ejemplo atender a cuestiones sanitarias que se pusieron muy de moda como consecuencia en el 2020 y 2021 del COVID, esos bonos se van a llamar bonos sociales, ¿sí? Y así sucesivamente. A su vez, la combinación entre proyectos sociales y proyectos verdes da lo que se llama un bono sostenible. También existen bonos azules, que tienen que ver, por ejemplo, con conservar los arrecifes de coral de algunos lugares, o con proteger de manera financiera a ciertos tipos de pescadores artesanales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, habiendo definido, por ejemplo, que el destino es algo que va a ser amigable con el ambiente, es un bono verde, y después tenemos que ir a un mayor grado de detalle, que es cuáles son los proyectos elegibles. Entonces alguien podría decir, bueno, va a ser biomasa, va a ser eficiencia energética y va a ser energía solar fotovoltaica. E inclusive lo recomendable es que se diga exactamente cuáles son aquellos proyectos que van a ser financiados, lo cual es mucho más fácil cuando se trata de un proyecto o de un grupo de proyectos a que cuando se trata de una entidad financiera que emite para financiar proyectos múltiples. Una vez determinada la elegibilidad de los proyectos, el tercer punto tiene que ver con cómo se administran esos fondos. ¿Qué fondos? Bueno, los fondos que son recaudados a través de la emisión de los títulos o de los bonos. Esto es muy importante porque justamente estamos hablando de que un bono temático tiene una asignación específica. Siendo los fondos, siendo el dinero fungible, es muy importante que exista una determinación, una asignación específica de los recursos a aquellos proyectos que han sido determinados como elegibles. Esto es más importante aún cuando hablamos de project finance y cuando los desembolsos son desembolsos parciales y múltiples. Y por último, el cuarto punto es el punto del reporteo. Asignación de los fondos
impacto que pueda haber tenido, y estos son los 4 puntos que son conocidos como los estándares internacionales, que provienen de ICMA, que es la Asociación Internacional de Mercado de Capitales, y que a su vez son recogidos por CBI, y prácticamente estos son los 2 estándares internacionales. A esto se le suma algo que es muy importante y que es determinar realmente a través de un tercero si realmente esos bonos son verdes o no, o si son sociales o no. ¿Por qué? Bueno, porque existe la posibilidad, ya se ha dado en algunos casos, de que exista esto que se llama, que es el greenwashing, que es decir, que voy a financiar en este caso proyectos verdes y que realmente no lo sean, o que el impacto que se dijo que iba a generar en términos de ahorro de gases de efecto invernadero esté muy por debajo de lo que efectivamente se había prometido. Para esto es muy importante las opiniones de segunda parte, que básicamente lo que hacen es una especie de auditoría para ver si estos 4 principios se cumplen o no se cumplen. Bien. El primer bono verde fue emitido en el año 2007, lo emitió el Banco Europeo de Inversiones. Y ustedes lo que están viendo acá es el monto acumulado de emisiones globales, emisiones totales mundiales, que llegó a 1 trillón a fines del año 2020. Si vemos los últimos 10 años medidos en billions de Estados Unidos, lo que vemos es que cada año que ha ido pasando de los últimos se ha ido rompiendo un récord importante. Fíjense el número que había en el año en que se firmó el Acuerdo de París y cómo ha ido creciendo, siendo el último monto, el último total del año 2021, 517.000 millones de dólares, y se estima que podría llegar solamente en 2022 a 1 trillón y que probablemente sea en 2025 entre 3 y 4 trillones. Con lo cual, el nivel de crecimiento es muy importante, no obstante lo cual, en los últimos años, si uno saca el promedio respecto de cuánto representan los bonos verdes con relación al total de bonos emitidos, plain vanilla y no plain vanilla en el mundo, estamos hablando de entre un 4, 5 y hasta un 8%, con lo cual el potencial de crecimiento es muy importante. Y habida cuenta de ese gap de financiación que comentamos en el primer slide, tenemos un potencial de crecimiento muy importante. Bien. Y por otro lado aparece América Latina, ¿no? Y este gráfico que están viendo ustedes muestra los 18 países que tienen la mayor megadiversidad. Son los 18 países megadiversos, es decir, aquellos países que tienen mayor nivel de biodiversidad. Y justamente en América Latina tenemos a 6 de esos países, es decir, 1/3 de todos los países del mundo, de los mega biodiversos, están en la región. A pesar de eso, resulta que el informe Planeta Vivo de WWF lo que nos dice que la pérdida de biodiversidad ha sido la más grande justamente en nuestra región, que es la región más mega biodiversa. Sin embargo, cuando yo hago el análisis de cómo se distribuyen geográficamente los bonos verdes en el mundo y en los últimos 7 años, vemos que la participación de América Latina es alrededor de solamente un 2%, con lo cual no tiene absolutamente ninguna relación respecto de el aporte que hace la región y por otro lado de la generación de gases de efecto invernadero. Es decir, con ninguno de los parámetros que uno quiera comparar el porcentaje de emisión de bonos verdes que viene de emisores de América Latina tiene sentido, es decir, es muy bajo. Y por otro lado, muy importante evaluar a nivel global cómo ha sido la evolución en los últimos años en términos de quiénes han sido los emisores. Y respecto de eso, me parece muy importante mencionar el rol que han tenido los bancos de desarrollo, que hasta no hace mucho aportaban aproximadamente un 30% del total de bonos verdes, que no se los dejaban para sí, sino que con eso originaban y prestaban líneas, por ejemplo, a muchas entidades financieras. Pero lo que se nota acá es que viene disminuyendo
paulatinamente y tienen una participación muy inferior en los últimos años. Y para eso una de las preguntas para Diego Fleivan de BidInvest, que tiene a su cargo el Cono Sur en todo lo que es financiación climática, es qué es lo que están haciendo los bancos de desarrollo, en este caso BidInvest, respecto de este rol que ha ido cambiando con el tiempo y que han sido fundamentales para el desarrollo respecto de las finanzas sostenibles, en particular en la región de América Latina. Otra cuestión a tener en cuenta es cómo vienen creciendo los bonos soberanos en el mundo, con una participación ya prácticamente del 13% en el año 2021, y la escasa participación que están teniendo los gobiernos locales, que en definitiva son los que van a representar a fines del 2050 el 85% de la población del mundo. Otro tema para tener en cuenta y otra gran potencialidad, justamente ahora que tenemos el C40, que reúne a los principales alcaldes del mundo en la ciudad de Buenos Aires. Pero además de los bonos verdes, existen los bonos sociales, los bonos sostenibles y los bonos ligados a la sustentabilidad, además de los bonos de transición. Solamente en 2021, estos son los 517.000 millones de dólares que vimos recién, se emitieron todos estos bonos temáticos, ¿sí?, incluyendo el SLB, que no es exactamente un bono temático, pero cuando yo sumo todos estos, ya solamente en 2021 estamos por encima de 1 trillion. Y esto lo que está marcando es justamente como consecuencia de la pandemia y todos los problemas que trajo acarreados son justamente el surgimiento de estos nuevos bonos con muchísima fuerza en comparación con lo que sucedía en los años anteriores. Si bajamos a América Latina, esto es hasta el primer semestre de 2021, cómo se distribuían con una gran participación del principal jugador de América Latina, que es el Brasil, ¿sí?, una gran participación, y con la irrupción a partir del 2019 de Chile, en particular por grandes volúmenes de montos de bonos verdes emitidos, justamente por el soberano que yo mencionaba, que es el primer gobierno soberano de América que emite un bono verde. Cuando vemos la distribución en términos del destino de los fondos, energías renovables y eficiencia energética se lleva la mayor participación, cercana al 50%. Esto es algo que se ve en la mayoría de los mercados regionales, que están en proceso de desarrollo. Este 20% de transporte es básicamente, el 80% de este 20% está relacionado con el destino de esos grandes volúmenes de bonos verdes emitidos por Chile, dado que estaban vinculados en 2019 fundamentalmente con el Metro de Santiago, con la expansión del Metro de Santiago y con ferrocarriles. Y claramente existe un gran espacio para seguir profundizando todo lo que es uso de la tierra, dado que acá incluye forestación, acá incluye agricultura inteligente, ganadería sostenible y muchos de esos ítems o de esas actividades que tienen una gran participación en la matriz productiva de América Latina. Por otro lado, el sector financiero bancario ha acompañado en la región esto, y este mapa lo que está mostrando es a 2021 cuáles son los países que tienen algún tipo de iniciativas del sector bancario voluntarias, con la participación en general de asociaciones de bancos, de entidades financieras y de muchos o de varios de los organismos multilaterales de crédito, donde, por ejemplo, BidInvest ha tenido una gran participación en varios de estos países, incluyendo el caso de Argentina y el caso de Paraguay. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que si estamos capacitando a estas entidades financieras de todos estos países, es mucho más fácil
que las finanzas sostenibles tengan un mayor nivel de crecimiento, porque en general una de las estrategias bajo estos protocolos o bajo estos protocolos verdes o protocolos de finanzas sostenibles, están vinculados con contar con líneas o con el armado o el futuro lanzamiento de bonos verdes, sociales, sostenibles o bonos temáticos en general. Para mencionar respecto de los bonos sociales, ICMA, que es esta entidad que tiene base en Londres y que de alguna manera da la estandarización en términos de los bonos temáticos, establece cuáles son las poblaciones destino de bonos sociales, aquellas que tengan que ver con cuestiones de pobreza, de vivienda, con lo cual una posibilidad, como es un caso que tuvimos en Honduras, si mal no recuerdo, que sea vivienda básica, entonces se puede fondear la construcción de vivienda básica, infraestructura básica, poblaciones excluidas o marginadas, pymes, y esto tiene mucho que ver con la reconstrucción del tejido productivo y del tejido social post pandemia en muchos de los países, migrantes, cuestiones de educación, servicios esenciales de la salud, desempleados, mujeres, y seguramente Diego después nos va a comentar algunos de los bonos de género que se llaman, que están dentro de lo social, y así sucesivamente. Entonces, dentro de lo que es lo social y post pandemia, todo esto ha llegado a tener muchísima mayor preeminencia respecto de lo que era previo a la pandemia. Si vemos los bonos sociales en la región, por países, aparece Chile. Nuevamente, ¿esto qué es? Bueno, básicamente estos son bonos soberanos sociales emitidos por el país en el año 2020. Un gran rol de los supranacionales, es decir, de los MDBs. Guatemala es el caso también de un bono, prácticamente la totalidad de un bono soberano, y así sucesivamente. Entonces lo que vemos es, entre los bonos soberanos, en el caso de los bonos sociales, y aquellos que están relacionados con gobierno, tenemos una gran participación, además de lo que sería supranacional. Si hacemos un análisis similar para los bonos sostenibles en la región, esto es lo que se da. Fíjense que nuevamente aparece Chile, ¿sí? ¿Con qué? Con bonos vacapeados por el gobierno y por bonos soberanos. Y existe también alguna participación de algunos otros. Cuando ustedes ven, esta es la participación, aparece Brasil, que todavía no ha emitido ningún bono soberano, pero que el día que emita algún bono soberano seguramente va a ser de grandes magnitudes, porque imagínense que el BNDES, que es el Banco de Desarrollo brasilero, emitió un bono verde por $1.000 millones y tuvo un nivel de sobresuscripción de $5.000 millones, con lo cual nos damos una idea de cuál es el interés de los inversores en este tipo de instrumentos, y es algo sobre lo cual le vamos a preguntar a Dag de Fitch. Otra cuestión importante para ir terminando es cómo se vinculan de manera creciente bonos temáticos con el cumplimiento de los ODS. Entonces ya vemos que se ha hecho una costumbre, saludable diría yo, de que cuando los prospectos de emisión de bonos temáticos, además de decir cuáles son los proyectos que van a financiarse, dice, bueno, en el caso de este bono va a estar financiando proyectos que tengan que ver con el ODS 12, con el ODS 15, y se los va identificando de esa manera, tanto en los ambientales como en los sociales. Otro tipo de bono que no es necesariamente un bono temático son los bonos ligados a la sostenibilidad. En este caso, la asignación de los fondos que se recogen en el mercado no es específica, podríamos decir que va a rentas generales del emisor, pero sí existe de parte de esos emisores la obligación de cumplir con ciertos KPIs en determinados momentos, que son como una especie de hitos. Y el no cumplimiento de esos KPIs implica que ese bono va a tener una tasa que se va a transformar en PAP, que quiere decir
que el no cumplimiento por parte del inversor va a terminar en un castigo, digamos, pagando una tasa de interés mayor en tanto y en cuanto no cumpla con esos KPIs. Como ustedes verán, la participación de Sudamérica en particular es mucho más relevante comparada con el 2% de los bonos verdes. Básicamente estamos hablando de bonos de gran magnitud que están, digamos, de alguna manera creciendo en los últimos 2 años. El primero de todos fue un bono de Enel, la empresa italiana de energía, y es algo que está en desarrollo, diría yo, porque todo el mundo es como que está empezando a ver de qué se trata esto, y comparado con un bono temático, uno podría decir que le da más grados de libertad al emisor en términos de en qué va a invertir. Como conclusiones y para dar paso a los dos invitados, claramente existe un gap de financiación a nivel global y que se ve acentuado en el caso de nuestra región en función de lo que vimos en la primera parte de la presentación. El sector financiero ante esta situación lo que está haciendo es un catch-up que se ha dado mucho más rápido en Europa y en Estados Unidos que en nuestra región, pero esto está sucediendo y por eso tiene que ver esa cantidad de iniciativas que les mostré. En América Latina tenemos dos cuestiones. Por un lado tenemos una autorregulación del lado de las entidades financieras y por otro lado un proceso paulatino de regulación que comenzó en Brasil, está teniendo algunas raíces también en Perú, en Paraguay y algunos otros países. Vemos que en los bonos temáticos, además de los bonos verdes, sociales, sostenibles, hay azules, naranjas, de género. Y Diego nos va a comentar algunos casos pioneros en nuestra región a través de algunos ejemplos. Las NDCs, estas contribuciones en el marco del Acuerdo de París, de países en desarrollo, requieren, además de la financiación, que es clave, recibir tecnología y recibir capacitación para poder implementar estos instrumentos del mercado de capitales. El rol de la banca multilateral de desarrollo es clave y esto es algo que lo vemos constantemente a través de los distintos eventos que organiza ALIDE, y le vamos a pedir a Diego que nos cuente un poco más cuál es el rol en particular de BidInvest, la importancia para los inversores de contar con un auditor externo que diga si cumplen o no con los principios de ICMA, con esos estándares internacionales. Y una de las cuestiones más importantes que nos parece para a efectos de que tenga un crecimiento acelerado y que pueda hacer el catch-up la región en términos de finanzas sostenibles es el desarrollo de capacidades, y esta institución y estos eventos justamente tienen este objetivo final. Por otro lado, uno no puede estar ajeno a lo que está sucediendo a nivel de Europa, la guerra, cómo eso de alguna manera trastoca muchas variables macroeconómicas, incluyendo la tasa de interés. Entonces, el rol que puedan llegar a tener lo que se llama blended finance o finanzas combinadas va a ser muy importante para que en la región como América Latina esto pueda seguir creciendo, y de nuevo ahí es el rol que pueden tener las bancas multilaterales en general. Y por otro lado, bueno, para terminar, uno podría decir, si bien América Latina y el Caribe tienen una participación muy baja, histórica, existe un gran potencial, no solamente por la biodiversidad que tiene, sino también por la generación, por la posible generación de bonos temáticos que puedan llegar a combatir el cambio climático en lo que sería nuestra región. Bueno, yo con esto termino. Le vamos a dar en primer lugar, si les parece, algunas preguntas disparadoras para Diego Fleivan. Diego Fleivan, como decíamos, es de BidInvest y ha tenido a su cargo la mayoría de las transacciones de bonos temáticos en el cono sur de América Latina. Diego, en primer lugar, preguntarte cuál ha sido el rol y cuál es el rol actual
de la banca multilateral y en particular de BidInvest en lo referido a bonos temáticos. Gracias, Pablo. Bueno, ¿me escuchan bien? Perfecto. Sí. Bueno, Perfecto. gracias por invitarme a participar de este webinar. Bueno, como bien decían tus slides, al principio los principales emisores o los que lideraron el mercado de los bonos temáticos fueron los multilaterales, pero de forma individual, o sea, nosotros mismos emitiendo bonos, porque obviamente 100% de las operaciones que hacemos tienen un efecto en desarrollo. Ahora bien, uno podría decir que todos los bonos que podríamos emitir podrían ser temáticos, porque básicamente los multilaterales se financian con emisión de bonos, pero esto no es así porque hay cierta dificultad justamente en desarrollar un framework, en comprometerse a ciertos KPIs y medirlos, con lo cual como eso es un compromiso bastante serio, no se animan los multilaterales a emitir todos sus bonos temáticos, pero sí está viendo cada vez, esto al principio, ahora la verdad que estamos innovando, en realidad porque hemos emitido un bono azul recientemente, como decía Pablo, para preservar el agua dulce, o también para mejor acceso de agua y saneamiento, o sea que el bono azul es bastante amplio, porque muchos de los países son costeros, así que todo lo que relaciona con adaptación, inversiones en adaptación, puertos resilientes, etcétera, que nosotros hacemos mucho, decimos como 5 puertos, inversiones en 5 puertos de Latinoamérica, resilientes, eso también puede darle la vuelta a lo que es un bono azul. Hemos emitido también, y veía en tu slide interesante, ¿no? Emitimos un bono en México, en pesos mexicanos, por eso ahí aparece en tu tablita supranacional en México como $1.000 millones en un bono sostenible. Así que eso lo hicieron los multilaterales en primer momento, quedaron en el mercado. Ahora lo que empezamos a tratar de hacer hace unos años, ya diría que desde el 2015, empezar a que los privados se empiecen a emitir. Esto es básicamente ayudarlos a desarrollar un framework. Eso es un marco conceptual que permite la identificación de proyectos financiables, establecimiento de KPIs y la gobernanza que ese marco conceptual implica, ¿no? Cómo se van a identificar los proyectos, qué es lo que se va a medir, cómo se va a medir, cuánto y cuándo se va a medir. Eso lo hicimos con soberanos. Chile es el caso, nosotros toda la parte, obviamente no compramos el bono, pero hicimos toda la parte del framework. Ahora Chile emitió un bono SLB, lo pongo ahí, porque la verdad que los soberanos también están liderando mucho la agenda, porque muchos con los NDIs y los famosos National Development Contributions eh, están obligados a generar ciertas reducciones en CO2 y se obligan a hacer otros hitos, como puede ser aumentar su matriz energética en fuentes renovables, que es lo que está haciendo Chile, y por eso emitió un SLB. El SLB no va para un fondo específico, sino que está para un uso de fondos específico, sino que va atado a algún objetivo en particular. Y Chile es uno de los 11 países que tiene compromisos incondicionales para lograr reducciones de carbono. Por eso se animan a emitir un SLB, un bond, y hicieron $2 billones a principio de año. Con lo cual estamos en esa parte, en nuestro lado público, como bien saben muchos de ustedes, tenemos 3 patas en el grupo BID, nuestro lado público, que trabaja con gobiernos, trabaja mucho también todo lo que es con garantía soberana, con bancos de desarrollo, líderes. Muchos bancos de líderes son clientes nuestros por el lado soberano, y también son por el lado no soberano. Esto quiere decir que tomamos riesgo directo de estos bancos, sin contar con la garantía soberana. Bajo las 2 ventanillas trabajamos con bancos públicos, y lo que hacemos es, en muchos casos, desarrollar el framework. Eventualmente, al principio era, como era algo nuevo, el mercado no estaba tan desarrollado, el inversor no era tan conocedor de este tipo de bonos, compramos 100% de la emisión, como para generar un efecto de demostración. Ahora lo que estamos haciendo no es más comprar el 100% de la emisión, estamos comprando una parte con inversor ancla y tratando de atraer a otros inversores que complementen esa inversión. Entonces hemos hecho bonos de ese tipo en Perú, en Colombia, en donde somos inversores anclas, y no solamente eso, sino que tratamos de hacerlo en el mercado local, ¿no? Para no solamente movilizar recursos en dólares, sino movilizar los mercados de capitales locales, para lo cual en los últimos años se han desarrollado, y por lo también
trabajo en muchos de esos. Se han desarrollado guías dentro de cada mercado de capitales sobre lo que son bonos verdes sociales y sostenibles. Eso facilitó mucho que el mercado de capital local se prospere. O sea, nuestro apoyo técnico va a apoyar al cliente en hacer el marco conceptual. En un banco es más difícil para mí que en un corporativo, porque el corporativo tiene un plan de inversión, por ejemplo, construcción de una planta nueva, que generalmente hay que atarlo a un KPI más o menos eficiente, pues una construcción de un galpón que con certificación libre, entonces eso, hay indicadores más sencillos de obtener. No digo que hacer la inversión sea sencillo, pero un banco es más complejo, porque estás hablando de una cartera, entonces hay que buscar la cartera, la oportunidad de inversión verde en la cartera social. Para eso social es un poco más fácil. Pero igual encontrar el KPI y medirlo el KPI, que eso es generación de empleo, financiamiento, inclusión financiera, proyectos verdes, no es cualquier proyecto verde. Proyectos verdes certificables bajo los estándares de Climate Bonds Initiative que tienen que tener. Justo estábamos discutiendo con un banco, mirando la cartera y 50% califica bajo los estándares de CBI y 50% no. Entonces, ¿qué hacemos con ese 50%? No es verde, sabemos que tiene un beneficio ambiental, pero no podemos decir que es verde para evitar el famoso greenwash. Entonces tenemos estas taxonomías universales que tratamos con el framework, tratamos de que el banco pueda identificar los proyectos que se alineen a estas taxonomías universales y evitar el famoso greenwashing. Así que hoy estamos, prácticamente el mercado está evolucionando, un tercio de los bonos temáticos de la región, algo de Latinoamérica, algo tuvimos que ver. Sea con apoyo técnico, suscribiéndolo, cada vez esto es menor, porque ahí veías, lo que decía Pablo, digo, nosotros los multilaterales van a seguir emitiendo bonos, pero obviamente el mercado está creciendo a pasos agigantados, 2 trillones de dólares estamos llegando, 2 trillones en inglés, estamos llegando a emisión de bonos verdes en todo el mundo, y necesitamos, imagínense, necesitamos llegar a, está viendo justo acá en el Boeing Initiative, si van a la página se van a dar cuenta, 5 trillones al año, a 2025 para poder parar el aumento de los 2 grados de gas de efecto invernadero. Y por último, para terminar, otro tema importante, la transparencia, porque, claro, gastar nosotros, igual hay un montón de consultas, bueno, Anil nos va a contar, obviamente, Fitch lo hace, todas asesorías para el desarrollo del framework, la auditoría para anual, para verificar que realmente se ven los beneficios ambientales. Eso es muy importante, creo que la transparencia. Y nosotros creamos el año pasado una plataforma, porque lo que veíamos que estaba faltando era poner toda esta información. Uno va a esta página de Climate Bonds Initiative y aparecen todos los bonos, en forma consolidada, pero nosotros lo que hicimos en Latinoamérica es crear una plataforma que ganó un premio, la verdad que porque fue una iniciativa para que los inversores entiendan cuáles son los bonos que se emitieron, qué están haciendo los inversores con esos recursos y qué KPI se van logrando. Entonces, se llama Green Bond Transparency Platform. 80% de los bonos de la región ya están suscritos a la plataforma, así que les aconsejo que entren porque es muy didáctico por país, por emisor, en la medida que los emisores van reportando que son anuales, los reportes anuales se suben ahí, el inversor sabe qué se hizo con los recursos, eso genera más transparencia, evita el famoso greenwashing, y va dando mucho más difusión a lo que hacen los países en Latinoamérica. Así que bueno, nada, yo creo que este es un mercado que está creciendo mucho, igual falta, y lo último que voy a decir, obviamente, es la punta del iceberg para lo que se nos viene, porque ahora creo que va a ser hasta más fácil emitir los famosos bonos SLB, porque bueno, muchos bancos y muchos bancos públicos también se están comprometiendo a la agenda de Net Zero. Muchos bueno, no muchos, son 2 en la región que se comprometieron a Net Zero Banking Alliance y van a ser más temas de comprometerse a descarbonización completa 2030-2050. Es muy ambicioso, creo yo, para bancos en Latinoamérica. Creo que sí se puede hacer, pero bueno. Y emitir bonos temáticos va a ser más fácil, porque vamos a tener que identificar la cartera, vamos a tener una estrategia de descarbonización clara, vamos a tener obviamente ese efecto invernadero residuales que no lo vamos a poder mitigar, vamos a tener que comprar bonos de carbono, que es otro mercado que está dando vueltas, o sea, no confundamos porque nos mareamos, pero están los bonos de carbono que volvieron. Así que es una agenda
que se va a ver con mucho más claridad en los próximos años. Ahí, por suerte, tenemos un ecosistema, y lo dejo a Daniel, le doy el pie, porque es un ecosistema que es necesario que se desarrolle, porque nosotros solos no podemos, y bueno, ahí tenemos a las rating agencies ahí muy metidas. Hoy estuvieron en un panel en el C40 que se hace en Buenos Aires, contando cómo incorporar las cuestiones de ESG en su rating, pero no te quiero sacar lo que vas a decir, Daniel, así que bueno, gracias. Bueno, y gracias, por Diego. pregunta. Y hablando de inversores, ¿no? Que son esos inversores que muchas veces, muchos de ellos a nivel internacional, habíamos dicho que están incluidos o que han adoptado el PRI, y también hay inversores locales. Le pregunto a Dag de Fix, ¿existe interés de los inversores? Y por otro lado, esos inversores, ¿qué es lo que están pidiendo, ¿no? Porque existe este temor, que ya lo mencionamos un par de veces, también lo mencionó Diego, de quedar envueltos como inversores en alguna cuestión relacionada con el greenwashing, que implica un riesgo reputacional alto. Entonces, Dag, ¿cómo es la situación en términos de los inversores? ¿Qué es lo que están exigiendo? ¿Qué es lo que están viendo ustedes desde Fix? Bueno, muchas gracias, Pablo, y a Lide también por la invitación. Para la calificadora, tanto Fix como Fitch, es un honor participar de estas discusiones. También quiero felicitar a Diego, que justamente hace 1 hora y media nos estamos viendo cara a cara en otro evento bastante importante acá en Buenos Aires, en donde participaron los alcaldes y banqueros e inversores de toda Latinoamérica, precisamente para hablar de ciudades sostenibles y del financiamiento verde para acompañar una transición a una economía baja en carbono. Así que claramente estamos todos en estos temas. De hecho, en el caso nuestro, estuvo compartiendo el panel con Diego, un analista de Fitch dedicado a subnacionales, explicando cómo se relaciona y cómo no, es decir, cómo hay que entender el riesgo crediticio atado a los factores ambientales, sociales y gobernanza, en donde en un montón de cuestiones siempre se analizó, y hoy en día es más importante, precisamente por cosas que comentabas vos, Pablo, asociadas a una problemática climática y social grave, que está muy cerca nuestro. Y también explicando, y acá estoy repitiendo lo que comentábamos hoy en un panel con una analista del equipo técnico internacional, que también hay una visión en la cual no solamente hay que hacer un disclosure para los inversores en relación a los riesgos ambientales o sociales y cómo ellos pegan en la capacidad de repago, sino que también hay que individualizar para un análisis de más largo plazo y entender cuáles son los riesgos y las oportunidades en términos ambientales, sociales y de gobernanza, que son todos factores no financieros para tomar buenas decisiones financieras, ¿no? Entonces, nosotros con lo que nos encontramos en Fitch es con una necesidad creciente de todo el mercado, ¿no? Tanto de los reguladores como por sobre todo de los inversores, de los administradores de activos, por tener más disclosure en términos de ESG, mayor transparencia en términos de compromiso ambiental, social y de gobernanza, de los riesgos, de las oportunidades, y sobre todo una búsqueda por identificar cuáles son aquellos activos que son sostenibles en sus diferentes versiones, ¿no? Lo que le pasa a los inversores es que ya hace un tiempo se han dado cuenta de la correlación que existe entre el riesgo y el retorno financiero de mediano y largo plazo con buenas prácticas en términos de sustentabilidad. Entonces, por un pragmatismo en donde realmente lo que se busca es materialidad financiera y tener mayores retornos de mediano y largo plazo, menores riesgos, menores volatilidades, los inversores necesitan apostar y conocer cuáles son las prácticas que tienen las empresas en las que invierten, o cuáles son los parámetros y los estándares ESG que tienen los activos en los que invierten. Entonces, cuando el inversor reconoce que hay un beneficio de largo plazo, un riesgo asociado a estos factores no financieros, automáticamente
quiere separar la paja del trigo y quiere distinguir peras de manzanas. Y ahí, naturalmente, acude a los proveedores de información financiera, como somos nosotros, para que, con una opinión idónea, especializada e independiente, podamos explicar qué tan verde es un activo verde, si las métricas son correctas, si se asocian a cierta taxonomía, a cierto estándar, y es así que las calificadoras, no solamente Fitch, sino también nuestros competidores, han ido desarrollando productos y servicios asociados a exteriorizar estas buenas prácticas y a realmente definir y verificar si algo que dice que es verde o que dice que está cumpliendo con una taxonomía o con un estándar, efectivamente lo hace. En esto, por excelencia, los bonos verdes o los bonos etiquetados son un gran instrumento que ha crecido como por 17 veces entre el 2015 y el 2020, y Latinoamérica puntualmente los bonos etiquetados crecieron un 70% entre 2020 y 2021, porque dan una solución muy concreta a esos inversores que buscan impacto y buscan alocar dinero específicamente a activos sostenibles, al tener esta etiqueta que le agrega una dimensión en donde se dice, sí, esto además de tener X retorno, X riesgo, tiene un componente de cumplimiento verde, o un cumplimiento social, o un cumplimiento de ciertos objetivos de desarrollo sostenible. Y ahí es donde las calificadoras lo que buscamos es tratar de revisar si lo que una entidad que emite si revisamos el marco o revisamos el instrumento a ver si está cumpliendo con ciertos parámetros desde una opinión independiente que permite segmentar el mercado e incluso acceder, bueno, a una serie de beneficios que ahora podemos ampliar, ¿no? Y ahí lo que hay que destacar es que las calificadoras vamos generando distintos productos ante la demanda de data ESG. Por un lado tenemos research o cursos, por otro lado tenemos el etiquetado y la verificación o la opinión de segunda parte de instrumentos de deuda, que pueden ser préstamos o bonos, que pueden ser verdes, sociales, sostenibles o vinculados a la sostenibilidad, pero también analizamos a las entidades y cómo están las entidades preparadas para afrontar oportunidades o riesgos en términos ambientales, sociales y gobernanza hacia el futuro. Y lo que nosotros hacemos es verificar las prácticas y los parámetros, volcarlos a un informe y sobre todo ponerles una nota que haga comparables a los distintos instrumentos o distintas entidades. De la misma manera que en el riesgo crediticio nosotros tratamos de poner una nota a una provincia, a una municipalidad, a una empresa de energía, de agro, a un banco, de distintos sectores y países, para tratar de comparar si una está mejor que la otra en términos de riesgo crediticio. Bueno, en términos de sustentabilidad, también buscamos ponerle una nota y una etiqueta para poder diferenciar distintos instrumentos y solucionarle la vida a los inversores que además tienen riesgos reputacionales a la hora de invertir en impacto, y si ponen dinero en algo que finalmente no lo es, el día de mañana no van a cumplir sus objetivos de impacto, sus métricas, y por otro lado pueden tener un riesgo reputacional que les pegue en la imagen y en su valor de generación de fondos futura, ¿no? Bueno, muchas gracias, Dan, por las apreciaciones, ¿no? La importancia. Yo diría que si uno hiciera una línea de tiempo con los primeros bonos verdes en el mundo, la verdad es que las opiniones de segunda parte no eran tan importantes. Hoy en día ICMA, si bien no las exige, las recomienda, pero del lado de los principales inversores internacionales lo que vemos es que ya es prácticamente una exigencia para comprar este tipo de inversiones, y eso hace, en línea un poco con lo que también decía Diego respecto de la transparencia y evitar el greenwashing, que sea una herramienta que es mucho más importante hoy en día que hace 4 o 5 años, y creo que también es una herramienta muy importante para aquellos inversores que todavía no son inversores ASG, para que se sientan más cómodos de participar en este tipo de bonos, en particular en los bonos temáticos.
Jorge, entiendo que hay una serie de preguntas que ha hecho el público. Si quieres proceder con ellas, por favor. Sí, muchísimas gracias, Pablo. Muchas gracias por esta clara presentación acerca de los bonos temáticos, cómo son, qué diferencias hay entre ellos, hacia qué mercados van, ¿no? Cuáles son las estadísticas que tenemos y un poco las perspectivas. Agradecerle a Diego, un gusto que nos acompañe, Diego, nuevamente en estos eventos, ¿no? Y un poco la visión y perspectiva del BNPES. Y bueno, y a Doug, que es nuestro primera vez que está participando, pero que entiendo nos va a acompañar en nuestro programa de bonos temáticos. Agradecerle por todos los comentarios, as a second part opinion. Bien, se han producido varias preguntas. Deseo agradecer a todos los participantes. Y voy a empezar con la primera que la hizo Vivian Torres Ugarte. Vivian pertenece al Banco de Desarrollo Productivo de Bolivia y su pregunta es sobre cómo administrar los recursos provenientes de los bonos. ¿Se puede comentar o explicar la forma en que fueron administrados por aquellas entidades que ya emitieron bonos y cuentan con esta experiencia? Esta es una pregunta para Pablo, pero muy posiblemente puedan complementar algo nuestros amigos invitados. Bueno, me imagino que tiene que ver con el tercero de los principios de ICMA, que es cómo se administran esos fondos en el mientras tanto para que sean destinados a los proyectos elegibles. En estos casos depende del tipo de proyecto, depende de los tipos de proyectos. En algunos casos se los suele enviar a lo que se llama una escrow account hasta tanto sean utilizados. En otros casos puede armar un fideicomiso, donde haya un fiduciario que vaya habilitando los distintos desembolsos, pero dependiendo muchísimo del caso, ¿no? Porque si el emisor es una entidad financiera, bueno, lo más probable es que no invierta o que no preste esos fondos de un día para el otro, en cuyo caso lo que va a tener que hacer es una rendición de cuentas periódica respecto de cómo se van asignando esos fondos. Pero yo diría que cuando más importante es el tema de la administración de los fondos es cuando hablamos de project finance de largo plazo, de mediano o de largo plazo, por ejemplo, grandes obras de infraestructura sostenible donde se deban hacer desembolsos parciales y periódicos contra avances de obra y seguramente van a estar atados al cumplimiento de ciertos hitos que vayan demostrando que esos cumplimientos sucesivos se van realizando. Esto además podría implementarse eventualmente a través de distintos covenants que vayan habilitando, cuyo cumplimiento vayan habilitando los nuevos desembolsos. Bien, muchas gracias, Pablo. No sé si hay algún comentario de Diego o Doug, o si no, seguimos a la siguiente pregunta. No, por ahí, volviendo sobre lo que se hablaba antes, acá hay que distinguir la herramienta de bonos etiquetados, que arranca con los bonos verdes, encuentra una solución concreta para los inversores que están buscando transparencia y alocar dinero a impacto ambiental. Después van apareciendo otras etiquetas hasta llegar a la de los bonos vinculados a la sostenibilidad, que a diferencia de los bonos verdes o sociales o sostenibles, proveen el dinero de libre disponibilidad, ¿no? Y algo que nosotros siempre señalamos que es importante, más allá de que en la parte de los bonos verdes o sociales, el uso de los fondos tiene que estar directamente alocado a un proyecto elegible, y en los vinculados a la sostenibilidad es de libre disponibilidad. Después hay un premio y castigo asociado a que se cumplan ciertos KPIs y ciertos objetivos de desarrollo sostenible. A veces el bono verde tiene demasiadas ataduras para la gran mayoría de los emisores, y dentro de esas ataduras, por ejemplo, está el hecho de que el 100% de la colocación tiene que ser destinada a un proyecto concreto, ¿no? Y a veces es muy difícil asegurar eso. En cambio, los bonos vinculados a la sostenibilidad dan mucho mayor margen para quien tiene proyectos sostenibles, pero que no puede armar una colocación directa de este tipo, ¿no? Entonces, me parece que vale la pena ir entendiendo
cómo da mayor flexibilidad en los bonos vinculados a la sostenibilidad, incluso también en todo este manejo de los fondos, ¿no? que es mucho más libre. Bien, muchas gracias, Doc. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. La hace Cristian Desmarchelier del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Argentina. Esta es una pregunta para Pablo. Hasta el año pasado el financiamiento hacia preservación, uso de la biodiversidad era mínimo y lo poco que había caía dentro del uso de la tierra. ¿Hubo algún cambio en esta tendencia en los últimos 12 meses? Bueno, lamentablemente tengo que decir que no. Hay algunos proyectos pequeños que, por ejemplo, están financiando la banca ética, que tiene que ver con el uso de la tierra, por ejemplo, lo que es ganadería regenerativa, algunos proyectos de uso del suelo, algunos pequeños de forestación, pero cuando uno piensa en términos de volúmenes, de tamaños de esta financiación, en general quedan muy cortos cuando uno los compara con lo que tiene que ver con energías renovables. Si bien no tengo ahora el último número, cuando llevaba los números de los primeros bonos verdes emitidos en la Argentina, aproximadamente el 80% del total, por ejemplo, estaban destinados a energías renovables, y en el caso de América Latina, el porcentaje que mostré a junio del 2021 era de un 44%, y el 20% que parecía de uso de la tierra, gracias por la pregunta, básicamente está relacionado con proyectos forestales en Brasil. Entonces, cuando uno hace el neto de eso, es decir, bueno, saquemos a Brasil, la verdad es que queda muy bajo porcentaje para el resto de los países, y yo creo que es una de las asignaturas pendientes en términos de comparar la matriz productiva de los países de la región con el destino de los fondos. Entonces creo que hay muchísimo para crecer en ese área en particular. Bien, gracias, Pablo. Hay otra pregunta de Jesús Valverde de la Corporación Financiera de Desarrollo de Perú. Para el caso de elegibilidad y sustento de proyectos, ¿cómo se determina el monto porcentaje del proyecto para que sea justificado con el bono? Por ejemplo, emito un bono social y quiero sustentarlo con proyectos de construcción sostenible. En construcción sostenible tenemos a componentes sociales en los casos que son dirigidos a población en situación de vulnerabilidad y o algún tipo de restricción, y B, componente verde, eficiencia energética, hídrica, reducción de residuos, entre otros. Bajo este ejemplo, puedo sustentar el 100% de la cartera de construcción sostenible para el bono social, o se debe realizar algún tipo de distinción. Buena pregunta para los tres, yo diría, poderla responder. Adelante. Diego. Bueno, sí, si querés respondo. En realidad puede ser un bono sostenible más bien, porque tiene un componente, si es construcción sostenible en relación a proyectos verdes, por ejemplo, construcción LEED o alguna certificación ambiental en la construcción, en la calidad de la construcción, o iniciativas individuales que tengan algún KPI, ya es verde. Si encima de eso lo orientamos a segmentos vulnerables, como migrantes, mujeres cabezas de familia o gente de más bajos recursos, lo complementamos los dos, ahí sugiero que sea un bono sostenible, porque tenés los dos indicadores, que va a ir para ese segmento y que va a tener un componente verde. Igualmente, si es 1% de los proyectos son verdes y el 99% social, puede ser un bono sostenible también. No hay un indicador que diga cuándo es uno u otro, hay que ver qué es lo más razonable en cuanto a los indicadores, porque tampoco, si no son ambiciosos los indicadores verdes, ahora conviene hacerlo social directamente, pero yo iría a ver qué indicadores vamos a obtener para determinar si conviene uno u otro, para evitar el social washing, green washing, sustainable washing, están todos los washing, así que es un poco la sugerencia. Perfecto. No sé, Doug o Pablo, ¿alguna cosa adicional en relación a la pregunta del amigo? No, yo creo que otro tema que hay que mirar es, volviendo al tema de los inversores, ¿qué es lo que están demandando los inversores? ¿No? Entonces hay distintas tendencias,
Vimos el tema del crecimiento de lo social, vimos el tema del crecimiento de lo sustentable, de los bonos azules. Entonces yo creo que también hay que estar orientado a qué es lo que está viendo cada inversor. Y en este caso lo que uno está viendo es que hay inversores cada vez más especializados en determinados segmentos. Es como buscarle la novia o el novio, digamos, dependiendo del tipo de proyecto. Y, por supuesto, ¿no es cierto?, respecto de cuánto va a ser el monto de la emisión y en función de eso ver. También tiene que ver si va a ser una emisión local o si va a ser una emisión internacional, y ese tipo de cuestiones también son interesantes para analizar. Sí, yo ahí solo para complementar lo de Pablo, hay inversores, fondos o administradores de activos que tienen objetivos específicos que se los enmarcaron en algún momento, que por ahí son de tanto porcentaje de la cartera verde, tanto porcentaje de la cartera dentro de lo verde. No quiero solamente eficiencia energética o energía renovable, porque mi misión es ir generando otro tipo de productos en el mercado. Entonces, por ejemplo, dentro de lo verde empiezan a aparecer subsegmentos. Así como tiene lo verde, tiene lo social, y por ahí dijeron, bueno, un 2% de mi cartera tiene que ser verde, pero un 1% tiene que ser social. Entonces quiero ir hacia ese lado. Y dentro de social, por mis características o por la región que ocupo o el tipo de clientes que tengo, es bueno que mostremos que trabajamos en viviendas sociales. Entonces ahí empiezan a combinarse los distintos segmentos. O es bueno que trabajemos en el nicho de género. Entonces ahí empiezan a haber demandas específicas de los inversores que tienen su propio mandato y su propio objetivo. Y después por ahí, con este ejemplo, es bueno entender que en el caso de los bonos verdes relacionados a construcción sustentable, empiezan para que nosotros, por ejemplo, como calificadora, verifiquemos un bono como verde, entonces a un bono que ya era normal, se le agrega una etiqueta verde, siguiendo un estándar. Eso lo verifica una calificadora y le agrega un rating, por ejemplo. Y además, para verificarlo nosotros, eventualmente miramos si tiene, como dijo Diego, algún tipo de certificación específica relacionada a la construcción, como puede ser una certificación LEED. Entonces empiezan a jugar los distintos actores del ecosistema en los cuales nos apoyamos. Para nosotros la calificadora no es lo mismo hacer una evaluación de una construcción verde que tiene una certificación LEED, que casi que pasa automáticamente y la responsabilidad de alguna forma cae en ese sello, que lo conocemos, que está metido entre los proyectos elegibles de IGMA u otros estándares, que empezar a estudiar un caso que, si bien pareciera que puede ser una construcción sustentable, no tiene ningún sello ni ningún protocolo. Eso se puede hacer, pero involucra un trabajo mucho más profundo y un riesgo más grande, y hay que ponerlo en el informe, y quizás del lado de lo que hacemos en una calificadora, recibe un rating eventualmente menor, es decir, es verde pero no tan verde, porque no pasó por ese sello. Entonces, de pronto, nosotros damos un sello, un rating, lo da también quien verifica la industria de la construcción, lo da el hecho de que por sí sea un bono verde, y empiezan a haber sellos cruzados que obviamente agregan transparencia, agregan confiabilidad, y tarde o temprano eso se traduce en precio o en mayor demanda, ¿no? Bien, muchas gracias a los tres por sus respuestas. Tenemos otra pregunta de Melissa Fallas, del Banco de Costa Rica. ¿Cuál es la mejor forma de implementar indicadores de desempeño que permitan medir los proyectos sostenibles que se desarrollan? A ver, indicadores. Bueno. ¿Dos? Sí, perdón, no, creo que estaba por hablar Pablo, pero en resumen, siempre hay que entender en qué negocio uno está parado. Hay que ver la materialidad del impacto. Nosotros siempre hablamos que para una empresa, por ejemplo, una entidad que está no sé, en el sector del retail, de alimentos y bebidas, es importante ver la cadena de valor y de suministro, ver cómo es el packaging de los productos, la economía circular, etc. Para un banco no es material dejar de imprimir
más o menos hojas de papel en las oficinas, sino que el impacto que puede tener un banco está asociado y su materialidad está asociada a poder generar inclusión financiera, créditos verdes o tener un buen gobierno corporativo, etc. Entonces, creo yo que algo que hay que entender para definir indicadores de desarrollo sostenible y qué es lo que nosotros vamos a evaluar o el mercado y los inversores van a requerir es dónde está la materialidad, cuál es el impacto dentro de la industria en la que se está, y además buscar indicadores que sean comparables también, porque si al final del día uno dice, bueno, mi impacto y mi materialidad pasa por este lado, pero no hay forma de medirlo hacia atrás y hacia adelante, después no va a servir eso. Entonces hay que tratar de buscar indicadores realmente comparables y medibles que puedan ser verificables, y sobre todo a la hora de buscar un objetivo de desarrollo sostenible para acceder a un financiamiento bueno que premie esto, hay que tener objetivos ambiciosos, hay que salirse del business as usual, como se dice. Si uno no pone un objetivo ambicioso que vaya a cumplir, eso no va a servir de nada y probablemente no pueda recibir una etiqueta que le permita un premio en el financiamiento, porque está haciendo cumpliendo con un objetivo poco ambicioso, ¿no? Así que eso creo que son los parámetros que nosotros recomendaríamos evaluar a la hora de definir un KPI o un objetivo de desarrollo sostenible. Muy bien, gracias, Doc. No sé, Pablo, ¿querías agregar algo o está todo bien? No, simplemente que hay algo que está viniendo, que todavía no está en la Argentina, solamente está en Colombia y en América Latina, que es la taxonomía, ¿no? La taxonomía es definir qué es verde oscuro o qué no es verde, y eso creo que también va a contribuir. Pero simplemente eso como un dato de color, digamos, Unión Europea avanzó muchísimo en la taxonomía y bueno, en la región estamos haciendo algunos avances, pero todavía bastante detrás de lo que ha hecho la Unión Europea y algunos otros mercados desarrollados. Bien, muchas gracias, Pablo. Nos hemos pasado 18 minutos del evento. En realidad ya debemos quizás ir cerrando. Hay bastantes preguntas que las tenemos registradas para efectos de poderlas contestar ya por la vía del email, ¿no? Pero sin embargo, decirles a todos que estos temas no van a quedar acá en el webinario únicamente, ¿no? Se va a compartir el video para que lo puedan revisar. Algo que es importante es decirles de que estamos lanzando un programa de bonos sostenibles para el desarrollo, perdón, de bonos temáticos para el financiamiento del desarrollo sostenible, ¿no? Milagros creo que está compartiendo acá la información. Este programa se va a realizar del 2 al 30 de noviembre del 2022. Ya este es un programa de capacitación, ¿no? Va a tener participación de practitioners y una mesa redonda final donde va a estar presente la Agencia Francesa de Desarrollo, la KfW de Alemania, y va a estar el BID comentando cuáles son las perspectivas de los bonos temáticos en América Latina y cuál es el trabajo que esperan realizar con los bancos de desarrollo. Yo no sé, Pablo, si gustarías comentarnos un poquito más acerca del programa. Bueno, ahí veo una pregunta respecto de si es necesario contar con capacitación o experiencia para participar de este nuevo programa. La verdad es que entendemos que varios de los que se van a sumar son aquellos que o ya han participado de programas anteriores que son más generales, como una de finanzas sostenibles que ya lleva 2 ediciones con ALIDE. Y lo otro es que para aquellos que no estén particularmente metidos dentro de la temática de bonos verdes, las primeras 2 reuniones van a ser reuniones de nivelación como para que todo el mundo estemos en la misma hoja, y a partir de ahí sí vamos a empezar a hablar ya más específicamente en una de las reuniones con Diego como invitado, donde va a hablar muchas de las emisiones en las cuales ha participado el BID Invest y donde él ha participado personalmente. En el caso de DAC, que va a ser otro de nuestros invitados, nos va a estar contando cuál es el paso a paso de una Second Party Opinion para aquellos potenciales emisores o consultores que quieran interesarse sobre esta temática.
Y en la última reunión vamos a tener un panel donde va a participar gente del Banco Interamericano de Desarrollo, donde va a participar gente de AFD, la Agencia de Desarrollo Francesa, y donde va a participar gente de KfW de Alemania. Así que eso es un poco un resumen, ¿no es cierto?, de los distintos temas que vamos a ver en este programa. Gracias, Pablo. Hay también una pregunta respecto al programa de bonos temáticos, si es obligatorio rendir el examen final. Bueno, en realidad no, nosotros lo hemos hecho optativo. ¿Por qué? Bueno, porque hay algunas entidades financieras, sobre todo, que de alguna manera quieren tener un certificado de aprobación. En ese caso, lo que hemos hecho es, de manera optativa, para aquellos que quieran rendirlo, se hace al final un examen múltiple opción, que es básicamente para ver el nivel de comprensión, digamos, respecto de la temática. Y también lo otro que es interesante mencionar es que en el medio vamos a tener un taller, digamos, donde los distintos participantes van a poder de alguna manera elaborar o esbozar lo que podría ser un instrumento, un bono temático en función del lugar donde trabajen, el tipo de institución financiera en general o de los proyectos que puedan llegar a tener. Bien, muchísimas gracias, Pablo, por estas aclaraciones. Desearles a todos muy buena tarde, agradecerle a Pablo, a Diego y a Duff por su participación y por todos los comentarios. Han quedado algunas preguntas, los vamos a contestar para darles respuesta por medio del correo electrónico. Y vamos a tener el gusto de compartir en estas 5 semanas que va a ser este programa de bonos temáticos, de tenerlos nuevamente en las presentaciones. Así que en Alide, agradecerles de parte de Alide su participación. Seguiremos en este campo para ofrecer oportunidades de capacitación y experiencias en temas de finanzas sostenibles y bonos temáticos. Como saben, Alide trabaja muy estrechamente con la AFD de Francia, la KfW de Alemania, el Banco Europeo de Inversiones, ¿no?, y la CAF y evidentemente el BID en estos temas. Así que escucharán de nosotros nuevas actividades que estaremos ofreciendo y esperamos que nos sigan acompañando. Un agradecimiento muy especial a mi equipo, ¿no?, a Milagros, a Sandro, Andrea Sánchez y a Benjamín Carvajal, quienes han estado detrás de la organización de este webinar. Que tengan una feliz tarde y nos estamos viendo. Que estén muy bien. Gracias, chao, chao. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.